Ok, espero.
del brazo. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú? También, también. Un gatito, a Ok, ver. perfecto. Un gatito. No hay fondo. Otra vez se fue. Sí, no hay fondo. El otro se fue. Ya, nomás.
Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en su programa Entre Ingenieros, todos los miércoles en este nuevo horario de las 8 de la noche, a solicitud de todos nuestros seguidores. Como siempre, el programa Entre Ingenieros tiene la vocación y la visión de poder difundir temas de actualidad en el área de la ingeniería, del emprendimiento, de la innovación, de la investigación, de las artes y de las humanidades en general. Por eso cada miércoles tenemos un invitado especial que trata un tema de interés y que definitivamente genera una reflexión en todos y cada uno de los que nos obsequian su gentil y amable asistencia y compañía en estos 60 minutos de intercambio de ideas y de difusión de temas tan importantes. Esta noche no es la excepción. Y tengo el placer de tener esta noche como invitado especial a un gran amigo, a una excelente persona, a un referente en todo aquello que signifique honestidad, que signifique valores y principios y profesionalismo. Me refiero al ingeniero José Pedro Tan Wong. Él es ingeniero mecánico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería y que es consultor industrial en el tema de abrasivos. Justamente por eso el tema de esta noche es uso de los abrasivos en la industria. José, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. No, el gusto es mío de poder compartir un poco con ustedes la experiencia de tantos años de trabajo en el rubro de abrasivos y que, bueno, Bueno, como siempre te digo, ¿no? Los conocimientos o la poca o mucha experiencia hay que compartirla porque es un tema poco difundido, poco conocido, pero es muy importante en la industria, ¿no? claro, no hay proceso productivo que sea ajeno a un abrasivo en sus diferentes tipos, expresiones, tamaños y calidades. Por eso se hace complicado el poder encontrar especialistas de tu nivel. No es porque seas mi amigo, pero dudo que alguien te supere. Por eso la idea es formar especialistas en esta área dirigidos por tu persona. Pero comencemos este tema. Cuando uno escucha la palabra abrasivo, ¿qué debe de imaginarse, José? A ver, cuando se habla de abrasivos, como su nombre lo dice, ¿no? Es un producto no que abraza, sino más bien que gasta a otro material. Y eso es entendible. O sea, no hay mucho que hablar de como definición del abrasivo, pero sí lo que podemos decir que el abrasivo es el termómetro de la industria, ¿no? Mientras más abrasivo se consuma, eso significa de que la industria está en alza. Mientras Correcto. no se consuma, pues habrá una recesión en la industria por las paradas, como este caso de los últimos 2 años, el caso de la pandemia, ¿no? Que hizo de que muchas empresas no pudieran trabajar al 100% de sus capacidades. Y hablar de abrasivos, pues es un producto utilizado en todos los sectores de la industria. No hay sector de la industria que deje de utilizar un abrasivo, ¿no? Desde la casa. Quieres afilar un Así cuchillo, es. usas abrasivo. Quieres afilar una tijera, usas abrasivo. Se utiliza en el sector metal mecánico, en el sector cuero, en vidrio, fibra de vidrio, madera. Entonces, en el sector en la industria del petróleo, en la industria minera básicamente. Entonces, es un producto que, como te digo, siendo el termómetro, ya te podrás imaginar la cantidad de abrasivos que se puedan desarrollar, porque el abrasivo es como un terno hecho a la medida. Si bien Correcto. muchos dicen, ¿abrasivos qué? Hay dos calidades, hay dos divisiones de abrasivos, las lijas y las piedras, llamémoslos en términos comunes, ¿no? En términos técnicos, bueno, la lija es un abrasivo flexible, muy pocos los conocen como abrasivo flexible. Y hablando de las piedras, son los abrasivos rígidos. Entonces, para hablar en términos comunes, por eso trato de ser un poco más didáctico en el traslado de toda esta información, es simplemente lijas y piedras. Pero como lijas y piedras hay pues, una variedad muy grande en Claro. cada una de esas dos divisiones.
porque el abrasivo es como un terno hecho a la medida, como te dije. O sea, un abrasivo, cualquier abrasivo puede servir, pero no es que sirva en la mejor, en el mejor costo-beneficio que toda industria busca, ¿no? Que puedes gastar mucho Ujú. más abrasivo sin tener que hacerlo, ¿no? Esa es un poco más o menos la definición de lo que es el abrasivo. Dime, José, en el escenario este de los abrasivos, tú bien has dicho que hay el mundo de los flexibles que están en las lijas, para madera y para metales, me imagino, y también el de las piedras. ¿Hay Ujú. abrasivos que están en pasta? También hay abrasivos en pasta, también. Ya. ¿Y su uso es Eh, limitado o para qué tipo es ese? por ejemplo, se utiliza el abrasivo en pasta en el, vamos a hablar en términos genéricos, motores, ¿no? Cuando se Ya. rectifica un motor, se rectifica no solamente el cilindro, sino se rectifica también los asientos de válvula. Entonces los asientos de válvula, si bien es cierto, se rectifican con piedra, se dan un acabado final con pastas. Un Ujú. abrasivo común y artesanal, digamos en un trabajo artesanal, como es el pintado de los carros. Cuando finalmente se pinta el carro y después se quiere pulir, se le pasa. Lo que pasa al final es una pasta abrasiva para Claro, sacar el brillo y dejar la superficie pulida. Entonces, para que veas de dónde a dónde podemos llegar, ¿no? claro. Eh, ¿Tú te has especializado más en los abrasivos tipo piedra o en los de tipo flexible como las lijas? Creo que es No, piedra, sí, en ambos, en porque, ambos. porque como te dije, ¿no? La lija comúnmente conocida es la lija en pliego, la de 9 por 11 pulgadas, ¿no? Para madera, para fierro, para metal. Pero también hay lijas en bandas, que son las que se utilizan para el pulido, por ejemplo, en la industria del vidrio. Toda industria del vidrio requiere de una u otra manera utilizar lijas, ya sea en bandas o en tiras o rollos, para el pulido de los filos de los cantos de las piezas. En la industria de la Ya, óptica, por ejemplo, toda óptica claro. requiere sí o sí. No puede dejar de utilizar una lija. En este caso es como una banda, ¿no? Ujú. La medida es de 1,1516 por 63,3, ¿no? Granos que van desde el 60, 80 hasta el 220. Entonces, eh, son dos productos, digamos, de los que te podría mencionar en este momento como básicos. En las hidroeléctricas, por ejemplo. En las hidroeléctricas, tú sabes que acá tenemos básicamente las turbinas Pelton, Ujú. ¿no? Las turbinas Pelton, por efectos de la abrasión de las arenillas o piedras que vayan cargando el agua y que vayan golpeando cada una de las paletas, va causando ciertas porosidades. Que eso después hay que pulirla, porque cada porosidad produce lo que se llama el golpe de ariete. En cada puntito o en cada eh, hoyo que encuentre en las paletas. Entonces eso hay que rectificarlo, pero antes de rectificarlos hay que rellenarlo, ¿no? Se rellena con Ya, un tipo de soldadura cromoníquel y que después hay que pulirla. Entonces ahí ingresan dos tipos de productos, ¿no? Los rígidos o las piedras y las lijas. ujú. Entonces esa superficie debe quedar prácticamente espejo para que el agua simplemente recorra la Claro, superficie sin tener que golpearla. Entonces, en muchos casos, ambos tipos de abrasivos van de la mano. dime, hablando ya de los abrasivos tipo piedra, hay una granulometría y hay materiales que forman esa amalgama para diferentes tipos de trabajos, Sí. ¿no? Las piedras Entonces, eso, básicamente, las piedras eso, básicamente tienen. Dime, dime. no, yo decía, eso está entonces en función de diferentes porcentajes volumétricos de los componentes que van a formar esa piedra y la compactación que tengan para diferente trabajo. Es ¿Cómo se hace correcto, esa selección? es correcto. A ver, esto da. Eh, la- ¿Cómo te puedo explicar el tema? Las piedras llevan básicamente dos componentes.
Ujú. El aglutinante y los granos. El aglutinante sirve para pegar, digamos, unir granos con granos. Ya, Eso va con una cierta formulación dependiendo del producto que se vaya a trabajar. ya. Hay piedras que son duras y piedras que son blandas. Ujú. Muchas veces se tiene la idea de que toda piedra dura es mejor. No necesariamente. No necesariamente, porque si se utiliza siempre piedras duras para material duro, lo que hace simplemente es frotar la superficie y quemarla, y no se avanza el trabajo. Eh, Como práctica general debe usarse un abrasivo blando en un material duro, y al revés, ¿no? Una piedra dura en un material blando. Correcto. Es, eh, es por eso que digo que la transferencia de conocimientos o el divulgar un poco la experiencia creo que es importante. Tengo experiencias, anécdotas sobre todo, ¿no? A ver, Y compártelas, claro, Pepe. perdón. Compártelas, porque con un ejemplo la gente entiende rápidamente el tema. A ver, no voy a mencionar el nombre de las empresas, lógicamente. Claro, claro. En una oportunidad, una empresa estuvo trabajando las tapas de los molinos. Ya, Según su gerente técnico, la tapa de los molinos tenía una dureza de 600 Brinell de dureza. ya. Entonces, y tenía todo el cubilote lleno de material fundido para empezar la producción de varias tapas. Pero antes de realizar este vaciado, requerían pues hacer una prueba rayos X al producto, perdón, de tintes penetrantes. Pero para hacer este ensayo requerían primero trabajar las superficies, hacer un surco para ver cuál era cómo estaba el material. Luego de eso, pues procedían a hacer todas sus pruebas. Y llevaban, creo que si no mal no recuerdo, algo de 2 días o 2 días y medio, buscando un abrasivo que pudiera hacer un surco a Ya, la muestra que estaban sacando. ya. Habían utilizado los discos, las piedras a ver si más duras que existían en el mercado. Y nada. No pudieron. Hasta que por fin me llamó el gerente y me dijo, oye, Pedro, ayúdame con esto porque no sé qué hacer. Que no puedo seguir gastando combustible ni energía manteniendo el material fundido de los cubilotes. Y le dije, bueno, ¿cuál es el problema, no? Y me explicó por teléfono qué cosa era. Me dijo, necesito que venga. Y ahí yo te llevo la solución, le dije, ¿no? Ellos habían utilizado un producto eh, que les estaba costando a precio de mercado aproximadamente algo de 180, 170 soles, ¿no? Ya, Entonces yo fui con una piedra la más barata que existía. ya. La piedra costaba con algo de 6, 8 soles. Y le dije a la prueba con esto, ¿no? No te Y creía. efectivamente, no creíamos, ¿no? Normalmente lo que hago es que me expliquen por teléfono cuál es el problema, para dar un poco la solución. Y llevar ya cuando tenga que ir el producto adecuado, ¿no? Para no hacer tantos viajes por gusto, menos ahora en pandemia. Entonces le llevé un producto que era tan barato y fue el producto que le solucionó el problema, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿por qué nunca me has avisado de esto? ¿Cómo voy a avisar si yo no sé cuál es tu problema? Claro, Y habían gastado tanto dinero y botado tanto dinero, o yo digo botar dinero porque es gastar dinero, ¿no? Y claro. los costos hay que cuidarlos, sobre todo en la industria, si queremos ser competitivos. Y Claro, solucionamos el problema. eso es por desconocimiento del tipo de piedra para ese tipo de material. Así es el descubrimiento. Lo mismo pasa con las lijas, ¿no? Con las Ujú. lijas había una empresa que fabricaba las láminas de zinc, pero las láminas de zinc pues se fabrican en rollo y no sale eh, el rollo en una sola colada, sino salen en varias porque hay que soldarlas. Entonces, en el momento, después de soldarlas, lógicamente, pues tienen que lijarlas. Y para utilizarla para lijarla estaban utilizando unas lijas, le dejaban una rugosidad y no avanzaban.
igual me llamaron, ¿no? A pesar de que estaban usando en esa época producto que ni siquiera era los que yo comercializaba. Pero bueno, hay que dar soluciones. Claro. Entonces, fui. Previamente, como te digo, previamente a la consulta que le hice por teléfono, le fui llevando un disco similar, pero que en lugar de ser rojo era negro. Ya. Simplemente porque así se define el carburo de silicio o el óxido de aluminio. Igual se solucionó el problema. Amigo, pues si ese es el mismo disco que estás utilizando. Bueno, si es el mismo disco que estás utilizando, ¿por qué, a ver, por qué te sale, no avanza si tienes rayaduras, ¿no? No es el disco que estamos utilizando ni el grano adecuado. Simplemente es saber qué tipo de abrasivos hay que utilizar en cada material. No sé si tú recuerdas también a nuestro gran amigo Juancito, que en paz descanse, ¿no? Juan Carlos Camp. Él también tuvo unos problemas similares con acero inoxidable. ¿Qué pasó, Pepe? Con Juan somos tan amigos, porque no deja de vivir en nuestros recuerdos y en nuestro pensamiento. Ah, muy buena persona. Sí, excelente, excelente. Bueno, él tenía un problema también con los discos de inox. Perdón, con unas mesas de inox que eran para una industria envasadora o cortadora de pescado en el norte. Y cada vez que tenía que entregar el producto, eh, tenía pues la observación por parte del cliente de que tenía punto de oxidación. Siendo así inoxidable. Siendo así inoxidable, tenía punto de oxidación. Ya. Igual me concito y eh, como dije, siempre pregunté qué cosa era. Estaban utilizando lija al agua, ¿no? Las lijas al agua son fabricadas con carburo. Ya. Entonces, las lijas de carburos, cuando se lija acero inoxidable, uno no se da cuenta, pero los granos se incrustan. Entonces, Ya. no se ve a simple vista. Pero pasado el tiempo, con la humedad que tenemos acá en Lima, ya tú sabes lo que le pasa a un carburo. Claro. Y era que no estaban utilizando pues la lija adecuada. Entonces, les llevé yo unos rollos de óxido de lija con óxido de aluminio que le solucionó el problema, ¿no? Y por fin pudo entregar, porque si no, tú sabes, estos contratos y licitaciones derivan en multas posteriores, ¿no? Claro, claro. Así que muchos casos como estos, pues, que son realmente solucionables, sin mayores costos, tal vez, en algunos, y con menores costos en otros, es básicamente por desconocimiento del uso del abrasivo, ¿no? Claro, el desconocimiento y también la experiencia. Sí, Dime, claro. cuando uno habla de los abrasivos tipo piedra, ¿tiene que ver algo las RPM a la cual giran? Sí, eso es un factor. Hay unas tablas, ¿no?, Ya, para el uso de las piedras dependiendo del diámetro. Mientras mayor sea el diámetro, menor debe ser las RPM de trabajo. Eso es por un lado. Por otro lado, eh, mientras más grande sea la piedra, algunos le ponen más velocidad de lo, de lo permitido, que puede ujú. hacer que esa piedra también reviente, explote. Dime, ¿y el Por- espesor? no, es básicamente por el tema de diámetro, ¿no? Ya, Básicamente por el tema de diámetro. Y se han dado casos, ¿no?, de que piedras que por querer avanzar más rápido el trabajo le ponen mayor velocidad, y esto hace que la piedra, pues, por efectos de vibraciones o desbalanceo que puedan haber, se quiebre. Porque acuérdate que una piedra, en el caso de las piedras, vuelve a haber una subdivisión, ¿no?, que son ya, las piedras hechas de cerámica y las otras, o vitrificadas, y las otras que son fabricadas con resina. En el caso de las ya. piedras fabricadas, que son vitrificadas, el caso es muy delicado. Esas piedras pueden reventar sobrepasando un 15 o 20% de la velocidad recomendada, ¿no? Dime, ¿y para qué tipo de trabajo son recomendables esas piedras? Dependiendo, pues.
Ya. dependiendo del tipo de trabajo que quieras realizar. Por ejemplo, si tú quieres hacer un rectificado de una superficie, vamos a suponer que estás fabricando una matriz y quieres rectificar la matriz, tienes que hacerlo con una piedra vitrificada, Necesariamente. necesariamente. Si tú quieres, ¿Por qué? porque para el rectificado de superficies hay que utilizar unos granos que son de alta fragilidad. Se rompe muy rapidito, porque eso Ujú. hay que mantener los granos, eh, digamos, puntiagudos, ¿eh? Hay que mantener, microscópicamente hay que mantenerlos puntiagudos, si no, no tendría ningún sentido. O sea, es que una piedra roma no puedes desgastar, ¿no? Tiene que estar puntiagudo. Son piedras muy frágiles, entonces hay que utilizar este tipo de productos para el rectificado de sobre todo de las matrices, ¿no? En el caso de las turbinas, eh, de los rodetes Pelton, se utilizan Ya. básicamente las ruedas ya resinoides, porque son piedras de 6 pulgadas que te pueden soportar pues hasta 6.000 o 7.000 RPM. Mientras que Así. una piedra vitrificada del mismo diámetro debe de ir a unos 4.100 RPM. Entonces, si estás aumentando 50% más de revoluciones, te corres el peligro, como te digo, de que las piedras puedan romperse, ¿no? Y causar daños realmente graves, ¿no? Porque Claro, un grano que se desprenda de la rueda es como una bala, es como una claro. bala. Puede atravesar un vidrio y no romperlo, sino simplemente hacer un agujero rectificado, ¿no? Entonces te puedes imaginar que le caiga un grano de esos a una persona, es fatal. Claro. Terrible. Dime, ¿y hay normas internacionales para efectos de la construcción, la selección y el empleo de estas piedras o de estos materiales abrasivos? Sí, claro, hay normas internacionales, pero yo diría que más está basada en la experiencia y en la formulación del producto, ¿no? Ya. Porque las piedras son fabricadas, pueden ser fabricadas con óxido de aluminio, carburo de silicio, circonio o algunos abrasivos cerámicos, ¿no? Últimamente. Eh, pero la experiencia, como te digo, de la fabricación de piedras es muy importante, porque, a ver, como ejemplo, yo he tenido clientes a los que me han llamado eh, por el tema de uso de unos abrasivos, ¿no? Los abrasivos son unos de 500 milímetros de diámetro, 40 de espesor y 100 milímetros de agujero. Entonces no encontraban este producto y les di yo una formulación Ya. aproximada a lo que necesitaban, ¿no? Con la esperanza, lógicamente, yo doy una formulación aproximada eh, con el objetivo después de poder negociar el producto. Pero claro, cada quien tiene una formulación. Pero esta empresa, bueno, tomó la formulación y la mandó a fabricar en otro lugar. Cada empresa tiene Claro. su, sus formulaciones, sus temperaturas, sus prensas calibradas, dependiendo del tipo. Metodología. Y entonces, bueno, no está mal porque de una u otra manera esto genera un poco de fidelidad con el cliente o no fidelidad. Finalmente, cuando trajeron las piedras, que eran más o menos aproximadamente 80 piedras, cada piedra costaba algo de $400 más o menos. Ah, caramba. Ya. De cada. Cuando trajeron las piedras, ninguna funcionaba. Ninguna funcionaba porque lógicamente, como te digo, cada empresa tiene su formulación y su metodología de fabricación. Entonces me Claro. llamaron para solucionar el problema. Yo le dije que no puedo solucionar el problema sin antes tener la autorización del fabricante, ¿no? Porque normalmente el fabricante es quien debería darle la solución. Yo no puedo solucionar un problema tan delicado de otro producto, no porque no quiera, sino porque, como digo, es delicado el tema del abrasivo. Claro. Pasa también Eh, por un tema ético, ¿no?
Sí, pero tú sabes que a veces, muchas veces, la voluntad que uno tiene te hace doblegar, ¿no? Te doblega y te hace solucionar problemas. Entonces, claro, la empresa que les había fabricado el producto simplemente dijo que ellos habían pedido esa formulación y que no era su responsabilidad. Era no sé cuántos miles de dólares que gastaron en la importación, más el flete, más los gastos de aduana y el tiempo de que demoren el traslado, etcétera. Y le dije que sí, el problema es solucionable. Pero claro, todo no es gratis, pues, ¿no? Porque Claro, ya la formulación la tenían, entonces el resto no podía ser gratis. Por lo menos tenían que pagar la consultoría eh, multiplicado por el número de piedras, ¿no? Claro. claro. Y se pudo solucionar el problema, felizmente. Entonces, O sea como que, podrás ver, al inicio te dije que una piedra es como un terno hecho a la medida. No se puede hacer con la piedra, eh, no se puede fabricar una piedra como uno quisiera, sino como pero se cuando debe. uno va, por ejemplo, a las ferreterías grandes, tampoco voy a decir nombres, te encuentras una serie de piedras abrasivas. ¿Eso para Sí. qué uso es? Como te dije, cada piedra tiene un uso. Por ejemplo, las empresas Ya. claveras, ¿no? Las que fabrican clavos, ellos utilizan unas piedras que son de 6 por 3 octavos por 1 1/4, con un grano que es el 38 a, perdón, a 38 a 60, que es un óxido de aluminio, grano 60, y para mí una dureza acá, ¿no? Ya. Entonces, cuando tú vas a unas ferreterías industriales, o cuando vas a las Malvinas, encuentras una serie de piedras que provienen de las importaciones o quién sabe de dónde. Claro. Entonces, claro, muchos dicen, la piedra es 6 por 3 octavos por 1 1/4 acá, ayuda, la compro. Pero cuando van a usarla, pues no les sirve, ¿no? Porque el alambre que traen para la fabricación de los clavos importados tiene una determinada dureza. Entonces, Ujú. hay que saber qué tipo de dureza utilizar, como te dije anteriormente, en la piedra para poder desbastar un tipo de material que tú quieres trabajar. No solamente son, como dices, como verás, ya el tema va entrando un poco en más dilemas de cómo utilizar una piedra. Es el Claro, diámetro, el espesor, el tipo de grano, la granulometría, la dureza claro. y la misma estructura, ¿no? De la piedra. Entonces, O sea, no existe realmente una piedra abrasiva universal para todo tipo de trabajo. Eso no es no, cierto. no existe. Lo que es más, hay industrias, vamos a hablar del sector metal mecánico, ¿no? Hay industrias que traen o importan sus aceros o compran sus aceros nacionalmente, que no se fabrican, lógicamente también son importados. Ujú. Compran sus aceros y se le formula una piedra. ¿Ya? Cuando vuelven a hacer la misma producción, la misma piedra a veces no sirve, porque la formulación del acero tiene un más o menos también de dureza, Claro. ¿no? Entonces, hay cosas como esta que se va encontrando en el mercado que al principio, claro, lógicamente cuando a mí me reclamaban y decían que no sirve, buscaba la explicación. Pero, ¿sabes? Lo más fácil es decir la piedra no sirve, ¿no? Pero yendo un poco más allá de los detalles, se encontraba también que los aceros varían Claro. en sus formulaciones, ¿no? Claro, de repente tenían diferentes proveedores de material y eso les cambiaba Posible- todo. Posiblemente. Ujú. Es como, también ocurre como el caso de las telas, ¿no? Tú mandas a fabricar un lote de tela plana o de punto, con un determinado color, o una pintura misma, ¿no? Un determinado color, y cuando pides para tu siguiente producción pides el mismo color, no es el mismo tono, ¿no? No es el Hay mismo que, color. claro, Claro. hay que tener un ojo para poder comparar los colores en el caso de las telas o de las pinturas, ¿no?
Y Cuando tú hablando de tela, dices, a ver, sí, y hablando de tela, tú sabes que hasta la tela se lija, ¿no? Pues te digo que, ¿así? claro, hasta la tela se lija. Para las ramas, por ejemplo, Mm, la tela piel de durazno. piel de durazno, claro. Tú ves un lado con una textura y al otro lado con otra textura. Eso se Así elige. es. La franela misma, ¿no? La franela que se utiliza para limpieza, este, tú la ves También se y dice. tiene una... También se elige. Entonces, como te decía al inicio, el abrasivo es el termómetro de la industria, ¿no? No hay Ujú. sector que deje de utilizar el abrasivo. Lo que es más, sin abrasivo ningún producto sale a la venta, porque el abrasivo es el que da el acabado, ¿no? En el caso Claro, del vidrio, el toque final. es el acabado final. O sea, es casi imposible que un producto salga al mercado si no pasa por el abrasivo. Dime, José, o sea, cuando tú ves un caso, tú analizas el tipo de material, las propiedades, la dureza, eh, los componentes, y en función de esa información, tú te sientas y diseñas un material abrasivo para resolver ese problema. ¿Es así la Sí, cosa? es así, es así, es así. Antes inclusive, ¿no? Se fabricaban una muestra del producto antes de la venta, ¿no? Mm. Para probarlo en campo y obtener la mejor eficiencia de ese producto. ¿Y cuál es el tiempo de vida de una piedra normalmente? ¿O no hay Depende, no, no hay tiempo, un estándar para eso? no hay tiempo. Ya, Esto se calcula en base ya a estadísticas en los campos de producción. Por ejemplo, en el caso de los rodetes Pelton, que ujú, son, en el caso yo he tenido casos de rodetes Pelton de 4 metros 20 cucharas. Se gastan más o menos unas 22 piedras por cuchara. ujú, Es más ya, estadísticamente. Estadísticamente. claro. En el caso de las metalmecánicas, en las soldaduras, dependiendo del tipo de soldadura, eso lo determina se determina también en producción cuántos metros de soldadura te rinde un disco. Claro. Eso depende, que depende Pepe, del sector, ¿no? lo sorprendente de todo ese tema que tú nos puedes compartir ahora es que yo no recuerdo en mi etapa universitaria haber tenido un curso o un laboratorio en donde se hablen de estos materiales abrasivos, al menos en nuestra especialidad de ingeniería mecánica. Entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido la evolución de los materiales abrasivos desde que tú ingresas a ese escenario, que tienes mucho tiempo, 20, 25 años, hasta la fecha? ¿Ha habido un cambio? ¿De qué manera, por ejemplo, el tema de la automatización de los sensores han innovado o han favorecido o han optimizado este tipo de materiales, su uso de estos y selección de este tipo de abrasivos? No, en el caso de la automatización, ninguna. En el caso de la Ninguna. evolución de los abrasivos, sí. ¿No? Ya. Porque Los materiales. los materiales, sí, claro. Porque de lo que se trata es de tener mejores costos-beneficios en el uso de los abrasivos, porque hay industrias que son intensivas, ¿no? Intensivos en el uso de abrasivos, ¿no? Yo me acuerdo que en la época estoy hablando del año 98 Ya, aproximadamente, en la central hidroeléctrica del Buri en, en Venezuela, ya, una de las centrales más grandes que he visto en Turbina, Francia, ¿no? ya. En, en Puerto Ordaz, calor infernal, donde las turbinas eran instaladas como 4 pisos abajo, ¿no? En el suelo. Sí, sí, sí. Había que colocar andamios altos, bien altos, para poder rectificar cada uno de los álabes, ¿no? Entonces allí empezábamos, me acuerdo en una época con óxido de aluminio y terminamos con circonio, porque van evolucionando los productos, ¿no? Pero
todo esto es consecuencia, como te digo, de trabajos prácticamente de laboratorio, de tratar de conseguir mejores eficiencias del producto abrasivo respecto a lo que venías trabajando anteriormente. Y esto también un poco porque, lógicamente, al cliente tienes que darle cada vez un mejor producto y estar preparado también para la competencia. Afirmación. Estar preparado para la Ujú. competencia. Porque no solamente aquí, sino en cualquier lugar, yo creo que se debería estar desarrollando nuevos productos para lanzarlos al mercado y poder suplir a los que anteriormente se vienen utilizando, ¿no? Claro. Pepe, acá tenemos un amigo, Layo Palacín, gracias por estar con nosotros, que hace una consulta. ¿La piedra de pedestal es un tipo de abrasivo? Piedra de pedestal. No, no, Sí, no, no. Lo que hay, lo que existe es el esmeril de pedestal. No sé, pero no ya. sé a cuál se refiere abrasivo de pedestal. Si él te pudiera aclarar qué cosa es el abrasivo de pedestal, no tengo esa definición. Es una piedra de pedestal, dice. Y lo que yo De conozco son, repente le está no, no, llamando, si no tengo esa definición. Si él te pudiera aclarar a qué llama piedra de pedestal. ya. Lo que tú conoces es un abrasivo de pedestal. No, el esmeril de pedestal. Esmeril de pedestal, claro. Ah, Se interesa, qué es el esmeril que normalmente se utiliza en cualquier metal mecánica, ¿no? claro. Ya. Dime, entonces la evolución se ha dado gracias al descubrimiento de nuevos materiales que forman y se aglutinan para una piedra abrasiva. Sí, Entonces, y ¿cuáles también han sido esos nuevos materiales? bueno, y también de formulaciones, ¿no? O sea, no Claro, solamente, porque como te dije anteriormente, no necesariamente el abrasivo más caro te sirve para poder rebastar un tipo de material. O sea, no, es que como te digo, siempre hay la idea de que el producto más caro es el que mejor sirve. No necesariamente. claro. ¿No? Y ahí hay que llevar, eso depende del ingeniero o del vendedor técnico que hace lo que quiera vender, ¿no? ¿Quiere vender dólares o soles o quiere vender producto? Claro, Yo normalmente, yo siempre he sido un vendedor técnico que vendo producto bajo los parámetros de costo-beneficio, ¿no? ya. Y en estos años, eh, Ya se cortó. ¿qué país con estos materiales? No, estamos bien, si te escucho. Perdón, recién te escucho porque se cortó la comunicación. No, te decía, ¿qué país o qué países son los grandes descubridores o proveedores de materias primas para la construcción y elaboración de estas piedras esmeril, estas piedras abrasivas, perdón? En mis inicios fueron Alemania y Bélgica. Ya, Luego ya pasó, hay muchos proveedores, ¿no? Tienes proveedores en Brasil y tienes proveedores en la ya. China también, ¿no? Que han desarrollado también muy buenos productos, ¿no? No porque sean mis paisanos digo eso, pero Sí, han, han desarrollado también productos claro. y sobre todo, o sea, a precios bastante buenos, ¿no? Sobre Ujú. todo a precios bastante buenos. ¿Qué es lo que hay? Lógicamente también productos baratos y que no tienen la calidad óptima, pero o sea, por ser productos muy baratos, o sea, muchas industrias, muchas empresas dedicadas a la fabricación los compran, ¿no? Por un tema de competitividad de Dime, precio. ¿y en el Perú se fabrican esas piedras esmeril, esas piedras abrasivas? Lamentablemente ya no, Uy, lamentablemente ya no. Estas piedras, hasta la época en la que yo estuve, que fue el 2014, todavía se fabricaban. Y llegamos a desarrollar más de 5.000 piedras diferentes, ¿no? 5.000 qué piedras bárbaro. sí, una para cada uso. ¿Y de eso qué Este, quedó, Pepe? No quedó nada. no, pues lamentablemente se ha ido deteriorando un poco, no digo que el mercado, sino que creo que yo las políticas de ventas y las políticas de desarrollo. Y se agravó esto en los últimos años, ¿no? Por lo,
por los problemas políticos que ya sabemos y lamentablemente después las empresas de abrasivos prácticamente cerraron. Cerraron la empresa, la planta de piedra, cerró una planta de lija, nos queda solamente una planta de lija ahora. No sé, ojalá que por lo menos se mantenga. A mí me da realmente una gran pena porque mientras estuve trabajando en el tema de los abrasivos aquí, llegamos a exportar a niveles Sudamérica hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces tampoco Realmente era. una lástima. Sí, se hizo un gran avance, un gran desarrollo en el tema de abrasivos que se ha ido perdiendo, lamentablemente. No ayudaron mucho las políticas. Sí, o sea que actualmente debe ser un gran dilema para los empresarios el poder adquirir y comprar un material abrasivo, Sí, porque se, les falta pues la asesoría técnica y honesta, porque puede ser un vendedor que le puede, como dicen, en tierra de ciegos, el tuerto es el rey. sí, pues lamentablemente sí. Lamentablemente eso está ocurriendo, ¿no? Eso me ha ocurrido con muchos clientes que por algunos temas de decisión, comienzan a comprar piedras más baratas ofrecidas por otras empresas, pero que Por después. desconocimiento y por abaratar costos. Sí, pero en este tema no es abaratar costos, al contrario, es incrementar costos. Desconocimiento. No, incrementar Uy, costos, porque van a tener que utilizar más abrasivos que lo que se utilizaban antes, ¿no? Porque no solamente acuérdate que no solamente es el abrasivo, ¿eh? Es el tiempo muerto de claro, retirar un producto, volver a colocar, volver a balancear y volver a claro. probarlas. O sea, si tú tomas en cuenta, estos tiempos también son muy importantes. Muchas veces dicen, no, Ujú. la piedra cuesta, no, la piedra no es que la piedra cueste X soles o X dólares, sino cuánto más te cuesta por el recambio. Y si te vas a tener que cambiar en un día tres o cuatro piedras, entonces estás gastando, este, estás gastando mucho dinero en este proceso. Claro, sí, Y pues. conociendo cómo es el operario, ¿no? Saca la piedra, se va al almacén, se toma su gaseosa en el camino, regresa, se pone a conversar con su amigo, entonces tampoco podemos poner un policía detrás de cada operario, ¿no? Pero Claro, lamentablemente pues, no hay la filosofía de trabajo puro, ¿no? claro. Mira, Pepe, nos escribe nuestro amigo Luis Guamán. Dice saludos a mis amigos de la promoción, Pepe Tan y Antonio Arévalo. Me han hecho recordar mis épocas en el mantenimiento de los rodetes Pelton de la Ah, hidroeléctrica de Electrolima, justamente con las piedras esmeril y las motas. ¿Ah? sí, bueno, Gracias, Luchito Guamán, por estar con nosotros. gracias, Lucho. Sí, efectivamente, ¿Ah? las motas en esa época, bueno, para que veas cómo van cambiando los nombres y cómo se va Claro. evolucionando, está bien, ¿no? No, actualmente, las motas siguen Ya. manteniendo la misma forma, ¿no? Ahora se llaman rueda flaps. Ya. Algunos la llaman matarrayas. En Venezuela la llaman matarrayas. Antes se llamaban motas, por eso cuando salían pues, a las licitaciones, salía una orden de compra, una cotización que te llamaban y te pedían motas, solamente los especialistas sabíamos qué cosa eran motas. Claro. Los que no te traían una de pizarra. Así es. Qué bueno, Lucho, Es- y Sí, qué gusto, seguramente, Luchito, que nos acompañes. ¿Mm? y Acá seguramente hay que un señor, Marcos Acuña Torres, nos dice, mayormente en la industria se usan abrasivos artificiales. ¿También hay alguna aplicación para el abrasivo natural? bueno, el único abrasivo natural que existía ¿no se acuerda la lija granate? La Ujú. lija de madera, era color Ya, amarilla, ¿no? No amarilla, sino claro. media naranja. Ese era un producto natural. Ese era un producto natural que se utilizaba para la fabricación de las lijas para madera. ¿Ya? Ujú. Posteriormente eso ya ese producto evolucionó y se cambió por otro tipo de material. Ya, Pero productos naturales
no, ya realmente casi no se usan, ¿no? Casi no se usan. Ujú. Por decir que ya no se usa, casi todos son artificiales ahora. Desde el óxido de O aluminio que sea algunos que utilizan. ya la parte natural ha quedado como un recuerdo, un bonito recuerdo. Sí, básicamente sí. Ya. Bueno, Fernando Grillo, gran amigo mío, gracias por los saludos y también por estar con nosotros los días miércoles y en particular esta noche que tenemos al ingeniero José Pedro Tangwong con este tema tan especial, tan singular y tan poco tratado en las entrevistas, conferencias y cursos de capacitación en la industria. Gracias, Fernandito. Un abrazo grande, Fernando. Saludos a toda la plana de la San Ignacio. Gracias. Esa es la realidad, José, que no hay dónde alguien que quiera aprender, estudiar, comprender, analizar, optimizar su saber, ¿a dónde va? No existen. No Yo existen, pues. veo y no hay. Yo No creo existen. que, José, tú eres el estandarte ahí y tienes que programar un curso de estar a tu lado, poder auspiciarlo y organizarlo. José, mira, el tiempo ha pasado rápidamente cuando el tema es bonito. Entonces, gracias, José, por estar esta noche con este tema tan eh, especial, diría yo, poco común del uso de los abrasivos en la industria. Se emplea un montón, como tú dices, pero falta la tecnología, falta la academia que les permita seleccionar de acuerdo, como tú dices, a la medida. ¿Y quién mejor que tú, José, para que puedas convertirte en ese tutor, en ese facilitador? Entonces el compromiso queda, vamos a conversarlo, y seguramente muchos empresarios pequeños, medianos y grandes se van a abocar a este escenario del aprendizaje. Gracias, José. Tus palabras de despedida, José. No, muchas gracias, Antonio, por la invitación. Yo gustoso de compartir más que la parte teórica del abrasivo, la parte de experiencias propias vividas, que pues, han sido muchísimas, ¿no? Digo, para las 5.000 y pica de piedra que se han fabricado. Imagínate. Oye, habría que hacer un museo, hay que hacer un museo de esas piedras. Tengo ahí algunas Tecnológico, piedras de las muestras que se hicieron inicialmente para las pruebas, ¿no? claro. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ujú. Que el pequeño industrial o el gran industrial sepa qué tipo de abrasivo se tenga que utilizar, porque también hay anécdotas muy grandes hasta con compañeros de la promoción, ¿no? Claro. Eh, que no digo que tienen por qué saberlo, porque nadie tiene por qué saberlo, pues, ¿no? Ujú. Lamentablemente, por un tema de desconocimiento del abrasivo, se llega a un gasto excesivo de este producto cuando realmente no es necesario, ¿no? Entonces, yo invoco que quienes se dedican a este tema de abrasivo, pues vendan un poco, vendan técnicas, Ujú. no traten de hacerse de millonarios vendiendo, porque nadie se va a hacer millonario vendiendo, sino ser más éticos en las ventas del producto Dice la abrasivo palabra. y que dejen Ujú. ahora en estos momentos, de ser simplemente comerciantes, ¿no? Del abrasivo. Ujú. Nada, gracias a ti otra vez, encantado. Cualquier consulta que te la traslade me las hace saber y igual se la puedo responder. Muy bien, gracias, estimados amigos. Estuvimos con el ingeniero José Pedro Tan Wong con este tema tan interesante del uso de los abrasivos en la industria. Y también invitarlos al próximo día miércoles a las 8 que estaremos con el PhD Arturo Deza, con todo el tema de la inteligencia artificial, con el tema de las neuronas y todo aquello que significa la nueva tecnología del desarrollo a ese nivel. Y también extender mi gratitud a todo el personal que hace posible que este programa Entre Ingenieros llegue a sus hogares, lo puedan ver usted en el Face o mañana lo pueda ver también en YouTube. A mi gran amigo Andy Curiñaupa Pérez, a la señorita Jacqueline Alicia Montalvo Herrera, a Jesse Montalvo Herrera y a todo el equipo
que cada semana estamos abocados a que este programa llegue en el afán de poder difundir y generar alguna reflexión como la que ha podido generar hoy día y motivar también nuestro gran amigo, mi gran amigo, una excelente persona y mejor profesional como es José Tan Wong, ingeniero mecánico de la UNI. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Amigos, Encantado. hasta el próximo miércoles. Muy buenas noches y nos vemos en este su programa Entre Ingenieros.